Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacerle aquí porque hay un toque ahí que sale ahí como una cuestión del EP. Es como una manta que tengo yo atrás de aquí, pero si sale eso rojo, pues no podemos proyectar las imágenes que Cali nos señala en ese momento. Pues muchas gracias por estar en nuestra compañía, gracias por estar con nuestro programa y decirles que estamos, entre otras cosas, expectantes porque en estos momentos se está dilucidando en el circuito judicial de Goicoechea si los alcaldes, los 6 alcaldes involucrados en el caso Diamante o señalados en el caso Diamante, los jueces les van a decir que regresen a trabajar a sus respectivas municipalidades o les van a aumentar el tiempo, digamos, de sanción mientras siguen las investigaciones. Y como nuestro alcalde, don Humberto Soto, está en esta situación un poco difícil, pues eh, esperando que esto se pase. Tal vez Nata lo puede mandar por ahí, parece que se mantienen las medidas cautelares, sin embargo, dejemos que esto sea oficial. Decirles que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es lunes, mañana no tenemos habitualmente programas lunes, martes, jueves y viernes a las 7 de la noche. Mañana martes no vamos a tener. Yo tengo que atender un llamado que me hacen para conformar una comisión de ciudadanos alajuelenses. Ya les estaré ampliando detalles y pues tendré que estar en unas reuniones muy importantes a partir de las 6 de la tarde con las autoridades del cantón. Entonces no quise, digamos, estar en esa zozobra y ese problema de que voy para una reunión y como la reunión no la manejo yo no sé si saldré de ahí a las 7, a las 8, a las 6:30 de la tarde. Entonces, para no quedarle mal al invitado o a la invitada, preferí que mañana no tengamos programa para yo ir a esa cuestión que de todos modos ya les explicaré qué es y cómo eso trataré de ayudar a la escuela como lo he hecho siempre. El jueves vamos a tener un programa especial con 3 seminaristas de la Iglesia Católica de la diócesis de Alajuela. Nos van a contar cómo es vivir dentro de un seminario, qué hacen, cómo nació la vocación en ellos, en qué año van, qué hacen en las parroquias cuando los designan a X o Y parroquia para que vayan. Vamos a hablar con 3 seminaristas de la diócesis de Alajuela, a lo cual agradezco al señor obispo de la diócesis que no tuvo ningún problema y pues considerando nuestro trabajo serio aquí, pues no tuvo problema para que este programa lo hiciéramos. Y el viernes vamos a inaugurar una sección que me tiene muy ilusionado, que se llama Alajuelenses en el Mundo. Vamos a empezar a entrevistar a ciudadanos alajuelenses de toda la provincia que están viviendo en otro país. Vamos a inaugurar con el señor Elías Molina Ocampo, quien tiene como 12 años y medio de vivir en Corea del Sur. Eh, Se fue muy joven, él debe tener como unos 32 años, algo así. Entonces, él era vecino aquí de el barrio, la Brasil, por donde está la plaza del Maracaná. Y luego vamos a estar entrevistando otros alajuelenses que están alrededor del mundo. Pues esos de Estados Unidos ya están como muy quemadillos, ¿va? Los de Estados Unidos como muy quemados. Pero, digamos, si viven por allá, por Suiza, o por África, o por Asia, o por Sudamérica, o en algunas de estas islas aquí, por Jamaica, por Cuba. Quiero buscar a alguien que sea de Cuba como para entrevistarlo, para ver cómo es vivir en Cuba, ¿verdad? Pero que sean de Alajuela, repito, de la provincia. Hoy, como lo habíamos prometido, tenemos un programa muy interesante con el doctor Gustavo Araya. Estoy bien, ¿verdad, Araya? No, Mora Vargas. Gustavo Mora. Es mejor Mora que la Araya, sí, sí. Don Gustavo Mora
Ya saludando a las personas que se están conectando, que son muchas, gracias a Dios, dado el interés de este programa, y a mi amigo Patiño hasta Carrizal, doña Catica JTK, carajo. Buenas noches, mi amor, y aquí a todos los que están conectados. Doctor, primero que todo, una breve presentación suya para que la gente me lo conozca. Buenas noches, bienvenido a Habla la Ajuela. Bueno, buenas noches, un placer estar en este programa. Bueno, yo soy de madre alajuelense y de padre turrialbeño. Nací en Alajuela en 1975, pero a la semana de edad me llevaron a Turrialba y prácticamente hice escuela, colegio de primer año de universidad por allá. Después me vine para acá. Soy nieto de un barrendero, del jefe de los barrenderos en su momento de la municipalidad, el señor Santos Vargas, y de otra ilustre alajuelense de Río Segundo, Adila González Campos. Y ahí tuvieron varios hijos, como 11 hijos alajuelenses todos. Pues un gran gusto, ¿verdad? Un gran gusto. Doctor, saludando también a mi amigo Adrián Gutiérrez desde Tambor de Alajuela. Adrián es una de las personas más, más apreciadas por mi ser. Es un excelente muchacho. Un excelente muchacho y siempre lo hemos querido muchísimo. Pues esta situación nos ha llevado, estamos recibiendo la información oficial, perdón doctor, un momentito, el caso Diamante, alcaldes volverán a funciones tras fracasar la ampliación de suspensión que pidió Fiscalía. El tribunal a cargo del caso Diamante levantó la sanción que mantenía a los alcaldes fuera del cargo. Así trascendió este lunes por la noche luego de una audiencia celebrada la semana anterior. La medida inicial había vencido el jueves, pero se le extendió de manera instrumental hasta esta semana cuando se dictaría el veredicto. La información fue suministrada por los abogados imputados. Dice por esta aquí que el caso de Diamante, ellas se investigan por supuestos. También, ok, vamos a ver aquí, ese plazo de jerarquía está encerrado. Bueno, parece como que vuelven los señores alcaldes a ejercer a ejercer su puesto luego de la suspensión que tuvieron en el caso de Diamante. Yorleni López Álvarez, buenas noches a todos y bendiciones. Ok, doctor, le echamos en materia. Ahora sí. Ok. ¿Qué es la diferencia entre una jaqueca y una migraña? La diferencia es el origen de la palabra, porque básicamente se refieren a la misma enfermedad. Jaqueca tiene un origen árabe y migraña tiene un origen griego, pero estamos hablando de la misma enfermedad. Ok. Los que hemos padecido de jaqueca o de migraña, sabemos que el infierno existe, porque es algo tan terrible, es algo tan incómodo, es algo tan desestabilizador para la salud humana que no se lo decíamos ni a un perro, como decía abuelo. ¿De qué da la migraña? La migraña en general tiene un antecedente o un contexto genético, es heredada. Cuando papá o mamá son migrañosos, el 50% de los hijos tienen posibilidad de ser migrañosos. Y cuando son ambos padres, tienen un 75% de posibilidad de ser migrañosos. Eso, aunado a condiciones ambientales, hormonales, alimentarias, emocionales, eso hace que aparezcan las crisis y pueden variar en la vida, en frecuencia, pueden variar en la intensidad, y tiene usted razón. La migraña es incapacitante, está considerada como la enfermedad neurológica más discapacitante a nivel mundial, la número 1 en mujeres en edad fértil. Hay mucha incomprensión paralelamente a esto. Hay mucha incomprensión primero de la familia nuclear, de la familiar que viven con la persona que tiene migraña. Hay incomprensión de la familia un poco más extendida, de los vecinos, de los amigos, de los jefes y, por qué no decirlo, también del personal médico.
Ok, por ejemplo, a mí cuando me empezaron hace muchos años a diagnosticar esto, me dijeron, no puede comer queso, no puede comer banano, no puede comer chocolate. ¿Qué más? Me dijeron algo así. Bueno, yo queso he comido toda la vida, peor que un ratón, nada. Banano de vez en cuando, nada. Pero eso sí, yo me como una tapita de chocolate así y ahí es la sentencia de muerte. ¿Por qué los alimentos infieren directamente en el desencadenamiento de la migraña? Sí, bueno, con los alimentos es muy interesante porque no necesariamente los alimentos van a ser desencadenantes de crisis de migraña. Perfecto. Eso es, entonces yo no le puedo poner una dieta a un paciente, no coma esto, no coma lo otro, porque a veces son factores emocionales, hormonales, ambientales, y el paciente se estresa mucho de encontrar cuál alimento es el que le causa la migraña y en realidad no es ningún alimento. Ahora, volviendo a la pregunta, hay diferentes respuestas de la corteza cerebral y hay ciertos desencadenantes que se activan y como que no pueden ser controlados por la corteza cerebral y se inicia todo el mecanismo de la acción y la aparición de la crisis de la migraña. Eso es válido para alimentos, es válido para detonantes ambientales, detonantes hormonales, detonantes emocionales. Ok, doctor, ¿qué es lo que pasa en la cabeza? ¿Por qué nos da la migraña? Lo que pasa es un enredo hormonal, es un enredo, hablándolo a buen tico, ¿verdad? No con palabras médicas, es un enredo de que intervienen los nervios, intervienen algunas estructuras nerviosas del encéfalo. El encéfalo es el cerebro, el tronco cerebral, ¿cómo se llama? El cerebelo. Hay algunas estructuras del tronco que participan de la corteza y de sustancias. Y entonces eso se activa y hay cambios en la irrigación de algunas partes de la, de la cabeza y entonces ahí donde se produce dolor, donde generalmente hay dilatación de las arterias. Las arterias son los tubitos que llevan sangre desde el corazón al resto del cuerpo. Ok, me están preguntando mucho por las comidas y todos los que están viendo las preguntas que tengan que hacerlas, las pueden hacer, que para eso el doctor muy amablemente, el doctor Bora muy amablemente nos ha regalado este espacio que es muy valioso, que es de servicio social para los que nos ven, saludando a todos. Eh, Doctor, pero entonces le entendí mal cuando le escuché de que los alimentos no tienen que ver nada, porque aquí me dicen que los embutidos, por ejemplo, la persona come embutidos y se friega, como yo con el chocolate, o eso ya es una predisposición mental. No es ninguna predisposición mental. Lo importante es saber que no para todas las personas son los mismos detonantes. Ah, no, estamos de acuerdo. Entonces, eso es muy individual. Como puede ser algún alimento que le pueda causar el dolor de cabeza, puede ser que sean otras cosas que no sean alimentos. Ahora, con los alimentos también hay cosas muy curiosas. Puede ser la hora en que se come el alimento o la forma en que esté preparado. Por ejemplo, uno de los detonantes más frecuentes en cuanto a alimentos se refiere es lo que es banano y plátano maduro. Entonces yo tengo pacientes que algunos que les da el plátano maduro como de cualquier forma que esté preparado. Hay otros que el plátano maduro no les da y el banano sí. Hay otros que si es sancochado les da. Hay otros que si es frito les da. Entonces varía mucho. Con el chocolate, por ejemplo, también hay unos que les da la crisis si es chocolate oscuro, otros si es chocolate blanco, otros de cualquier otro tipo de chocolate que venga con pasas, con almendras o con alguna otra nuez. Y hay otra gente que no es en realidad por la identidad del alimento, Alimento. sino es por la cantidad. Por ejemplo, he tenido pacientes que les da crisis de migraña si se comen la pizza en la noche, pero no les da la crisis de migraña si se la comen la pizza a mediodía.
Entonces, en la pizza, ¿por qué? Porque interviene el pan, interviene el queso, interviene el tomate y entonces en algunos casos son detonantes de migraña. En el café es muy curioso. El café sirve para quitar crisis de migraña en algunos pacientes. Claro. Y a otros pacientes les da si no toman café. Y en otros pacientes al tomar café les da migraña. Y lo que sí he sabido es que más de 2 tazas de café es un factor de riesgo para que la migraña dure más días, para que dé más días por mes. Pero qué extraño, porque hay medicamentos antimigrañosos que tienen cafeína, Correcto, como la correcto, Capergot o otros. ¿Por correcto, qué? sí. Porque es que hay que diferenciar ya eso es otro capítulo, hay que Ajá. diferenciar entre los tipos de migraña, ¿verdad? La migraña, entre una migraña crónica y una migraña episódica. Eso quería que abordáramos, doctor. Sí, A mí, de la gran cantidad que me dio de veces de migraña, yo vomité un par de veces. sí. Conocí compañeros que les daba la migraña y se destapaban a vomitar, pero aquello algo terrible. Otra gente que no soporta la luz, pero ni un poquito, y tienen que cerrar las ventanas y todo. Yo me daba lo mismo si había luz o no, la cuestión. Otros que yo usaba, por ejemplo, un perfume X, no recuerdo yo cómo se llamaba, y tenía una compañera migrañosa en San José, y me decía, Picado, hágase para allá porque ese hijo de puta perfume suyo te está matando. Yo no sabía, entonces, ciertos olores. ¿Qué tipo de migraña hay? Bueno, la clasificación es muy grande, muy extensa, pero uno puede bueno, primero que es una enfermedad crónica, es como tener hipertensión arterial, como tener diabetes, como tener asma. Es una enfermedad que nos acompaña para toda la vida. Entonces, en ese aspecto caen dentro de las enfermedades crónicas. Ahora bien, en cuanto a los días de presentación de dolor, uno la clasifica en migraña crónica y en migraña episódica. Migraña crónica es cuando el dolor dura de 15 días o más por mes, no Ay, necesariamente no. de forma continua, sino puede ser en forma discontinua, pero eso tiene que presentarse en un patrón de 3 meses seguidos. O sea, que duela durante 15 días por mes o más en los últimos 3 meses. Eso es una migraña crónica. La migraña episódica es la que dura menos de 15 días por mes. Entonces, de 1 a 14 días. Y esa se subdivide también en episódica frecuente y episódica infrecuente. La frecuente es de 10 a 14 y la infrecuente la que duele menos de 10 días por mes. Eso en cuanto a la clasificación de la temporalidad. Hay otra clasificación y es si la migraña es con aura o sin aura. Pues, ¿el aura qué es? El aura son manifestaciones que no dolorosas, como que avisan ¿cómo se llama? Que el dolor viene Que nos detrás. va a dar. Sí. Entonces, hay gente que ve como un algo como el que usan que tienen los santos, ¿verdad? En las imágenes. A la Gente, aureola, sí. exactamente. Gente que ve estrellitas, gente que escucha ruidos antes del dolor. Entonces, o cambios en la sensibilidad de algunas partes del cuerpo, o gente que comienza a hablar enredado, o gente que se le comienza a dormir alguna parte del cuerpo. La cara, sí, es terrible. ¿Sí? Y después, lo normal o lo usual es que eso dure menos de una hora. Y después o durante esa hora, aparece ya lo que es la fase del dolor de cabeza. Cuando el aura dura más de una hora, llamamos que es una aura prolongada. Y tiene más riesgo estos pacientes de tener infartos cerebrales, o sea, zonas del cerebro que se mueren, que como puede ser tan chiquitito como la mitad de un grano de arroz, pueden ser grandotes, ¿verdad? Eso le iba a decir, doctor. Una migraña muy pronunciada durante muchos días, durante un espacio de tiempo muy prolongado y con cosas tan severas como que incluso he escuchado testimonios de gente que pierde la visión o que ve borroso, que se le duerme media cara o que sé que yo, o sea, que vomita, que siente que se le, o sea, a mí de todo lo que esto, lo peor que me ha pasado es que siento que el ojo se me va a salir, que es así, así, así.
puede desembocar en un derrame cerebral o de un daño cerebral irreversible si no se trata. Las que tienen mayor riesgo son las mujeres. Y son las mujeres. El típico riesgo es una mujer que está en edad fértil, obesa, que fume y que use anticonceptivos orales. Y que tenga migraña, pero con aura. Y si esa aura es prolongada, mucho más. Entonces es la que se compró, digamos, la que se compraría todos los números de la rifa. Por eso en mujeres en migraña con aura no está recomendada la planificación con pastillas anticonceptivas. Entiendo. Eso es Bueno, un dice, sí. Sí, porque hay muchas mujeres que planifican con pastillas anticonceptivas teniendo migraña con aura y no saben eso. Entonces es muy importante. Ok, ok. Vicky González, yo no soporto la luz, los olores, la bulla y hasta me descompongo. María del Rocío Sequeira Reyes, yo amanezco varias veces a la semana con dolor de cabeza y termino vomitando y me tomo un vaso de Coca-Cola y se me alivia. ¿Será porque tiene cafeína? Jorleni López es un excelente doctor. Carmen Aguilar Araya, yo sufro muchísimo de migraña. De hecho, en las madrugadas es cuando por lo general más me da. ¿A qué se debe? José Garita, ¿qué hacer en una neuralgia occipital? ¿Cuál de todas les contesto? Empecemos con el trabalenguas de la neuralgia occipital. Ok, el término neuralgia es cuando hay dolor por un nervio, porque una estructura nerviosa está dañada o está afectada. Y la neuralgia occipital es cuando duele la parte de atrás. La gente dice, me duele el cerebro y se toca atrás, ¿verdad? Pero en realidad, ¿cómo se llama? No es el cerebro, nada más es la región occipital, que es la región posterior de la cabeza. Hay neuralgias occipitales, hay migrañas que son occipitales, y hay otros tipos de dolor también occipital, como el dolor de cabeza tensional, que puede doler atrás, ¿verdad? Entonces habría que hacer la historia a ver si el dolor es tipo neuropático, o sea, neuropático me refiero cuando está comprometido un nervio y entonces las sensaciones es como de ardor, como de calor, como de cosquillas, como de quemada, o como de anestesia o de disminución de la sensibilidad. Eso es cuando está afectado, digamos, un nervio. Entonces, como se produce un tipo de neuralgia de ese Ok, tipo. por ejemplo, mamá tiene 88 años, es hipertensa. Ella, pues, digamos, dolores de cabeza, digamos, de ningún tipo, prácticamente ella no padece. Pero eso dice mamá, que ella siente que aquí atrás, digamos, aquí, déjeme repetir la coca, aquí atrás, doctor, se le pone como un clavo hirviendo en un solo lugar. ¿Eso a qué se puede deber? Puede ser un tipo de neuralgia, pero también puede ser una cosa que se llama síndrome miofacial. Síndrome miofacial es el término médico. El término que aparece, digamos, a la hora de registrar el diagnóstico en el EDUS, que es el programa que usamos en la caja, aparece como contractura muscular. Pero a lo buen tico puede ser que tenga un bonito encaramado. Entonces, donde se inserta el músculo ahí en ese espacio, puede ser que esté inflamado y entonces que duele. Pero aunque esté tan un poco arriba, o sea, porque no es como en la nuca, sino que es Es, como, digamos, como la nuca, 4 dedos para arriba. es que ahí se inserta el músculo trapecio, por ejemplo. Ah, El ok, músculo trapecio, ok. sí. Y es muy común, por ejemplo, también aprovechando esto, que las personas que tienen migraña tengan síndromes miofasciales. Entonces, por ejemplo, a veces dicen que tienen dolor de oído con oídos sanos. Lo que les duele es como detrás del oído. Entonces, donde uno toca, duele. Lo Pueda que que le llamaba mi abuelo en la raíz de la oreja. en la raíz de la oreja, sí. Puede que también eh, duela el músculo esternocleidomastoideo, ¿verdad? Que al final de cuentas es el mismo del oído. El de la parte del esternón, de la clavícula y el mastoides, que es la raíz de la oreja, como dice usted. Ok. Doctor, dice María del Rocío Sequeira, yo amanezco varias veces a la semana con dolor de cabeza y termino vomitando.
me tomo un vaso de Coca-Cola y se me alivia. ¿Será porque tiene cafeína? Podría ser, sí. Entre las preguntas que hicieron, ahora venía una que el dolor lo estaba despertando en la madrugada. Exactamente, porque vamos por partes. Vicky González, yo no soporto la luz, los olores, la bulla y hasta me descompongo. Bueno, ya lo doña Carmen lo vimos. Jorleni Barbaza, me pasa que en la noche me da un dolor es un dolor que me despierta y así hasta me tome algún medicamento. ¿Por qué me da de noche? Ok, eso es muy importante, porque eso puede ser una bandera roja o Una alerta. una alerta. Puede ser una alerta, pero a su vez no necesariamente es una alerta. Ok. Es muy común, una de las causas más comunes que el dolor lo despierte a uno en la noche o en la madrugada es el consumo en exceso de analgésicos. Resulta ser que la cabeza, diferente a otras partes del cuerpo, en cuanto la persona use más analgésicos, más dolor le va a dar. Entonces, si usted tiene un dolor por allá una vez perdida, no importa, pero hay pacientes que tienen dolores de migraña crónica. Ya sabemos que es migraña crónica, ¿verdad? La que dura más de 15 días por mes en los últimos 3 meses. Sí. Y entonces estos pacientes, al consumir mucho analgésico, les da más dolor. Y una de las manifestaciones de esto es que los despierte en la mañana, en madrugada o en la noche. Pero también hay que ponerle ojo al Cristo, porque puede ser una alerta de que si un paciente no le está pasando eso, que está consumiendo mucho analgésico, le está despertando en la madrugada, podría tratarse de alguna situación seria. Pero también hay que pensar en otro tipo de dolor de cabeza, que se llama la cefalea. Cefalea es dolor de cabeza, ese es el término médico, como le llamamos en medicina. Que sea una cefalea hímnica. Y la cefalea hímnica es conocida como la cefalea del despertador. Entonces, más o menos lo despierta uno a la misma hora. Lo despierta a la misma hora y le da por un rato y ya puede desaparecer. Y curiosamente, para la cefalea hímnica, uno de los tratamientos es tomarse una taza de café antes de acostarse, por ejemplo. Y la melatonina también puede utilizarse en estos casos. Pero sí, los dolores de cabeza que lo despiertan a uno en la madrugada es mejor consultar. Ok. Jaime Ramírez, ¿con qué mitigar el efecto de la migraña que produce el uso del metrotexato? Se ha tratado con migretil, migradolixina y otros y nada. Bueno, es que si ese efecto del medicamento ya no sería migraña. Ahora, el paciente puede tener migraña y puede tener un efecto secundario por el medicamento, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes. Okay. Y hay que ver cada cuánto le está dando los dolores de cabeza, porque me está mencionando dos medicamentos que tienen, aparte de la cafeína, tienen ergotamina. Y estos medicamentos te pueden dar dolor de cabeza si se utilizan más de 2 días por semana. Ok, sería una situación de la medicación en sí, no tal vez del dolor propiamente. Ok, perfecto. Habría que valorar el caso, sí. Los pacientes que usan metrotexate probablemente son pacientes que tienen algún proceso reumatológico, Okay. como artritis reumatoidea y todo eso. Entonces también toman prednisona, pero lo ocupan. En esos Okay. casos, en la clínica de cefalea, lo que hacemos es que les inyectamos la cabeza. Ok. Vicky González, ¿tiene cura la migraña? No, no tiene cura, es una enfermedad crónica, es para toda la vida. Lo que sí es cierto es que a veces pueden pasar días, meses, décadas, años en que no dé una crisis. Eso sí es cierto, pero que de eso a que tenga cura, no. O sea, que la persona que tiene migraña se le desarrolla y va a morir con la migraña, no de migraña, pero sí con la migraña. Sí, yo conocí un señor, don Hernán Esquivel, de Dios Voce, y él sabía que yo era migrañoso. Podría tener yo, no sé, 24, 26 años. Hoy tengo 57. Y él me decía, ya él estaba mayor, y él me decía, mira, yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda y era igual a vos, peor que vos, me decía. Yo me tenía que venir del trabajo y era algo terrible y toda la cuestión. Cuando cumplí 50 años, se me quitaron. Cuando vos cumplas 50 años, se te van a quitar. Fue
3/4 de profeta, Hernán, porque cuando cumplí 50 años, si tenía crisis de migraña, digamos, jodidas 2 o 3 veces al mes, pero jodidas, se me espaciaron que tengo una cada 8 meses o 9 meses. ¿Tiene que ver algo el metabolismo, la edad o no? Principalmente en las mujeres sí tiene que ver porque en el cambio de vida, en el climaterio, algunas mujeres después de que dejan de menstruar, les bajan la frecuencia de la crisis. Durante ese periodo de climaterio puede ser que se les aumente, ¿verdad? Pero también tiene que ver con la exposición, digamos, trabajos más pesados a edad más joven, todo podría estar relacionado, más exposición al sol, que el sol es de los principales detonantes que hay para crisis de migraña. ¿Se puede tratar la migraña con anestesia? Sí, de hecho yo lo hago. Ok, ahorita vamos. De hecho lo que inyectamos en la cabeza es anestesia. Bueno, ahora nos va a explicar eso, a ver cómo es la situación. Fernanda, yo tengo su preguntita ya, pero es que es el tema que vamos a tocar ya la clínica de la cefalia, va a ser el tema de la segunda parte del programa. Entonces, lo tengo atento, señora Fernanda Corella, y con mucho gusto vamos a entrar ahí, cómo acceder, primero qué es, cómo se accede, qué tipo de problemas ven. Ok, un dolor de cabeza que no sea migraña, doctor. Sí, el más común, la cefalea tensional, es el dolor de cabeza más común que hay en todo el mundo. Entonces es un dolor que se siente como que lo están oprimiendo, es un dolor que es majadero, pero usted anda con el dolor y hace una vida normal con el dolor. Entonces puede trabajar, puede ir a actividades familiares, no es incapacitante. Cuando hay una cefalea tensional, puede tener también intolerancia a la luz o intolerancia al ruido, pero juntos no, o es a uno o es al otro. Y puede ciertamente tener náuseas, pero el dolor, como repito, no es incapacitante y es de una moderada a baja intensidad. Ok, doctor, una pregunta. Los ticos tenemos, bueno, yo creo que todo el mundo, pero vamos a hablar de los ticos para no hartarnos la gente de otro lado, para no comernos la gente de otro lado. Esa maldita manía de estarse automedicando. O sea, me duele algo, entonces ya el otro me dijo, mira, yo estaba igual, tomate tal cosa. Y uno va y compra, como aquí prácticamente, yo creo que solo los antibióticos los venden y las balas como el clonazepam y la diazepam y todo eso se vende con receta. Lo demás todo. Me pasó una vez de que había una compañera, yo siempre ando 5 Bamigran en el bulto, toda la vida. Pues, primero dejo los calzoncillos en la casa que dejar las Bamigran, porque yo sé lo que es eso. Porque la Bamigran es una cuestión que está recetada para mí por un médico, que es algo, bueno, que yo creo en los milagros y es como milagrosa. Yo puedo estar en la peor de las crisis, yo me tomo 2 Bamigran juntas y a la hora me tomo otra y es santo remedio. Eso es como así pude haber tenido el dolor 30 horas, se me quita de inmediato. ¿Qué sucede? Bueno, tenía una compañera y la compañera tenía hasta el ojo lloroso, fíjate, estaba así llorando en el ojo, tengo una migraña, no sé qué, no sé cuánto. Y le digo yo, ¿y vos qué tomás? Y me dice, migretil. Y le digo yo, la puta, así no, yo no. Y dice, usted no anda nada ahí para la migraña. Y yo le digo, madre, vea, yo ando a Bamigran. Y llamé a otro compañero y le dije, ella se va a tomar 2 pastillas bajo su riesgo. Yo es por ayudarla, pero bajo su riesgo. Yo no soy responsable si le pasa algo, porque todos los organismos son diferentes. Se las tomó y lo alivió. El automedicarse, ¿eso qué? Torea el problema. Si es por mucha cantidad que se está utilizando, sí, y además hay pacientes, hay que recordar que hay pacientes que padecen de riñón, entonces ciertos analgésicos no los deberían de consumir. Hay pacientes que han tenido sangrado digestivo o úlceras, y entonces eso les puede producir otra vez un sangrado digestivo.
En general hay dos reglas para usar los analgésicos cuando el paciente tiene la crisis de dolor de cabeza. La primera regla, y es una pregunta que se debe de responder al mismo paciente, es: ¿el dolor es lo suficientemente fuerte para que el usar algún analgésico? Si la respuesta es no, vaya, acuéstese, descanse, cierre los ojos para ver si el dolor se le quita. Si la respuesta es sí, tiene que hacerse una segunda pregunta. Entonces, ¿mi dolor es con náuseas o mi dolor es sin náuseas? Si el dolor es con náuseas, no debería tomar ningún medicamento. Debería de inyectarse, debería ponerse un supositorio, pero nada tomado. Si el dolor es sin náuseas, puede hacer lo que hacía usted, que yo creo que pues la risa que tiene lo delató. Más de una vez ha tomado con náuseas, seguro. No, cuando dijo los supositorios. Ya. Erizo. Sí, ya, aprovecho la oportunidad de los supositorios. Los supositorios la gente no se lo sabe poner en general. Los supositorios, bien es sabido que tienen forma de cohete. Entonces, la punta del cohete es lo que uno utiliza en el dedo para introducirlo. O sea, lo que primero tiene contacto con el ano es la parte basal, no la punta. Y la gente se lo pone muchas veces mal. Eso uno lo aprende cuando rota en el hospital de niños, porque ahí es muy frecuente poner los supositorios, ¿verdad? Oiga, el pico del supositorio va de último. Va de último. Fíjate vos, cómo era la asunto. Sí. Doctor, una pregunta. Vamos, excelente espacio, bendiciones, dice Adrián Gutiérrez, desde Tambor. Mi esposa tiene 54 años. Puta, Adrián, no eches al agua a la doña, weón. Te va a pegar ahora. Y las migrañas le comenzaron a los 10 años de edad. ¿Por qué a una niña de 10 años puede darle migraña? Bueno, en realidad la migraña se ha visto que puede empezar desde antes del año de edad. Los cólicos infantiles en más de un bebé son manifestaciones de migraña. Que sí, que no duele la cabeza, correcto, pero años después puede doler la cabeza. En la niñez hay síndromes migrañosos que no necesariamente duele la cabeza, como la tortícolis, como los que se montan en un carro o en un bus y a la media hora o 15 minutos ya se están vomitando porque están todos mareados. Esos pueden ser manifestaciones de migraña. Hay también lo que se conoce como migraña abdominal, que son niñas que tienen dolor abdominal sin tener dolor de cabeza y son manifestaciones de migraña. Entonces, desde los 10 años, no, yo tengo pacientes de 4 años. Y un día estaba hablando con la pediatra de la clínica de un caso de un niño de menores de 1 año que tenía tortícolis. Y ciertas tortícolis pueden ser manifestaciones de migraña. ¿Por qué? Simplemente porque probablemente el papá o la mamá son migrañosos o alguien en la línea materna o en la línea paterna o materna, y hay algún desencadenante que abre con crisis de migraña. En 10 años, ya algunas niñas, ya las hormonas comienzan a actuar y podría ser factor hormonal, pero podría ser cualquier otro detonante. Luis Alvarado, saludos. Elena Villalobos, ¿cuándo dice el ganador de la pizza? Yo pensé que iba a preguntar que cómo se curaba. Elena, la pizza se rifa hasta el jueves, porque nosotros cada 2 programas que hacemos, ya los que dan like hoy, más el jueves, lo de la pizza. Anda a comprarte la coca y la mantenerse fría mientras que llega el jueves, ¿verdad? Doctor, voy a ir a una pausa comercial para regresar con el tema de la clínica de la cefalea. ¿Es correcto o cefalia? No, cefalea. Ok, con la clínica de la cefalea, que es la única que hay en el país y la tenemos aquí en la clínica Marcial Rodríguez en nuestro seguro. Y el doctor es el que está ahí. Voy a una pausa comercial, no se vaya, porque viene lo mejor de este programa. Con permiso.
Gracias por estar con nosotros. Estamos hoy con el doctor Gustavo Mora, especialista en dolores de cabeza, y pues continuamos, ahí está el teléfono del doctor Mora y la dirección de su clínica, pero ahorita vamos a hablar de la clínica de la cefalia, o sea, de la clínica del dolor de cabeza, que es la única que hay en Costa Rica y está aquí en Alajuela y es del Seguro Social. Saludando a Yorleni Barbosa, Flori Vargas, muy interesante la información, gracias por el detalle. Jacqueline Segura, saludos, aquí apuntada con toda la información. Qué bonita esta página, qué buena iniciativa, pura vida, gracias por este espacio, la verdad es demasiado importante para todos este tema, ya que uno vale vice y no le dicen nada, solo padece de migraña y listo y jale. No, seguro es vara, que le pasa a uno, sí. Dice que dice mamá que si el dolor ese como un clavo aquí en la vara tiene que ver con el problema periférico vascular. No, posiblemente no. Que es como tensional. Entonces, doctor, digamos, uno con toda la situación que vive, y más ahora con esto del COVID y todo, digamos, siente como un garrote aquí el cuello, siente como un garrote esta parte de aquí. Yo a veces me pongo diclofenaco en gel y tengo esto como un garrote, estas partes de aquí. En los hombros, ni para qué, los omóplatos los tengo así. Eso puede ser un desencadenante de la migraña o el dolor de cabeza. Podría ser, pero eso es más bien, son enfermedades que van paralelas, concomitantes, son comorbilidades. En muchos casos de migraña hay síndromes miofaciales, que es lo que dijimos que se puede conseguir se puede conseguir como el nombre de síndromes miofaciales, de contracturas musculares, y que más comúnmente en la calle se conocen como los gorilas o los monos encaramados, ¿verdad? Okay. Y entonces donde uno toca los músculos, al paciente le duele y se siente como una como una banda dolorosa. Y en ciertos puntos, al hacer presión, duele bastante. Pero si usted logra aliviar eso, entonces permite, digamos, que haya mejor circulación a la cabeza y alivio. Sí, porque es que hay algunos músculos de esos que se pegan a la cabeza y se liberan sustancias inflamatorias y de una partecita de un músculo se va contagiando el resto del músculo, por así decirlo, y un músculo contagia a los demás, y entonces hay ciertas estructuras musculares, tendones que llegan y se pueden pegar a la parte de atrás y entonces producir dolor. Bueno, pues entonces aprovechemos para decirle a todos los amigos que nos ven que si ustedes sufren de dolor de cabeza y tienen aquí el cuello como un garrote, los hombros, la espalda y todo, nosotros tenemos a Cali Chávez, que es el mejor masajista de Costa Rica. Ahí está apareciendo el teléfono, lo puede poner Cali tal vez para poderlo decir, porque es extraordinario este muchacho. Este muchacho tiene 30 años de experiencia, no se puede poner la salud en manos de ningún inexperto y lo pueden llamar con toda confianza para que les ayude a soltar todos esos nudos y esos engarrotamientos que tiene uno, masajista Cali Chávez. Doctor, no me dejan entrar con lo de la cefalea, porque me solo preguntarme, ¿qué causa la inflamación en la sien? A veces me duele mucho y siento una gran presión aquí. Sí, pueden ser crisis de migraña, es uno de los sitios más frecuentes donde ocurre el dolor de la migraña. El típico dolor de la migraña es pulsátil, entonces como setazos. Sí, sí. Pero no necesariamente, a veces es un dolor opresivo. Ok. Sí, como punzada. Fred GS, excelente, doctor Mora. Excelente, doctor, y gracias, don Eddie, por tan excelente programa. La ansiedad, algo tan de moda. La ansiedad prolongada puede generar dolores de cabeza. Sí, y es un factor de riesgo de transformación de una migraña episódica a una migraña crónica, tanto la ansiedad como la depresión. Y van de la mano, porque más ansiedad y más depresión pueden dar más crisis de migraña y más migraña puede generar más depresión y ansiedad. Es recíproco. Sí. Saludando a Yorleni Barbosa también, muy agradecido con toda la gente que está
que está conectada con nosotros. Doctor, ahora sí, ¿qué es la clínica de la cefalea que está en la clínica Marcial Rodríguez? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que le hacen a uno diferente de cuando va, digamos, al hospital con un dolor de cabeza o una jaqueca? ¿Qué es lo diferente que le hacen a uno cuando va a Levi's? Aunque que Levi's casi no le hacen nada a uno ni lo vuelven a ver. Y ¿dónde nace? ¿Qué es? ¿Y cómo trabaja la clínica del dolor de cabeza en Alajuela? Sí, bueno, cuando la especialidad mía es medicina familiar y comunitaria, ese es el nombre de la especialidad. Y nosotros rotamos por varias partes del país, por el hospital psiquiátrico, por ginecología, por medicina interna, andamos por todo lado. Una de las rotaciones cuando era residente era en endocrinología acá en Alajuela. Y cuando estaba en cuarto año solicité repetir esa rotación porque en su momento el médico a cargo, el endocrinólogo, tendría que atender los casos de gripe aviar. Entonces la rotación de él se me fue en gripe aviar y no vimos nada de endocrinología. Entonces yo solicité repetirlo. Y el posgrado me autorizó repetir la rotación. Estando en el hospital de acá, dos de los neurólogos, la doctora Monterrey y el doctor Carlos Oviedo, se acercaron a hablarme y decirme que si iba a venir para la Alajuela, que ellos ocupaban ayuda. Ocupaban ayuda en una consulta de cefalea porque ellos tenían la lista de espera muy grande en neurología. Los pacientes con cefalea son más o menos como un 45% de la consulta de neurología y que ellos que no tenían el tiempo y no se iba a atender el paciente como se debía porque la atención del paciente con cefalea, ellos consideraban en ese momento que requería de una atención integral. Retrospectivamente, valorando eso último que dije, sí tenían razón. O sea, el paciente con cefalea requiere una atención integral. Entonces, cuando ya yo termino y me gradúo, me da la plaza en la clínica Marcial. Ellos todavía estaban dando la consulta externa ahí, los dos neurólogos, y acudimos al doctor Mario Ávila. Y el doctor Mario Ávila, desde el primer momento, nos apoyó con la idea y se creó la consulta de la clínica de cefalea. Entonces, la clínica cefalea nace en septiembre del año 2012, siendo la única clínica para el tratamiento, del diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen dolor de cabeza en el país. Entonces, nace por una necesidad de la atención en neurología y por la búsqueda de una atención integral al paciente que padece dolor de cabeza. Entonces, desde el 2012 para acá, a partir de ese momento, en el 2016, voy a 2 cursos a Estados Unidos de la Sociedad Americana del Dolor de Cabeza. Ahí aprendo mucho más y en noviembre del 2016 comenzamos a aplicar los bloqueos de nervios periféricos y hasta la fecha estamos aplicando bloqueos de nervios periféricos, que son las inyecciones en algunos puntos de la cabeza con anestesia. A algunos pacientes, cuando el dolor de cabeza no mejora, cuando la mujer está embarazada y tiene migraña, cuando la mujer está dando lactancia, cuando el paciente necesita usar algún otro tipo de analgésico, no necesariamente por el dolor de cabeza, sino porque le duele otra parte del cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, el señor que mencionaba el metrotexate, casi estoy seguro que también usa prednisolona. Y la prednisolona también va a producir dolor de cabeza. Entonces, en esos casos, de una vez entramos a hacerle bloqueos con anestesia. A veces usamos esteroides junto con la anestesia. Y hay meses en que hacemos más de 300 bloqueos ¿cómo se llama? Para el tratamiento del dolor de cabeza. Pero ¿cómo puede ir la gente ahí, digamos? Ok, ¿cuál es el mecanismo? En teoría, el paciente que, digamos, tiene migraña, en los Cebaix tienen tratamiento. Ahora, a ustedes les parecerá raro.
Lo que pasa es que los médicos no están acostumbrados en términos generales a manejar al paciente con dolor de cabeza, pero en el EVAIS está la mayoría de los tratamientos que yo utilizo en la clínica de cefalea, excepto como 2 o 3, todos los demás están en los EVAIS. Una de las cosas de los errores, pero no por malintención, ¿verdad? Vale decir, sino por desconocimiento tal vez, es que llegan al paciente con dolor de cabeza y se le manejan con analgésicos. Entonces ya hemos hablado que cuanto más analgésicos se utilice, más dolor de cabeza les va a dar. Claro, claro. Entonces es al revés. Pero hay medicamentos como la amitriptilina, como el propanolol, como el valproato de sodio, como la carbamazepina, que los médicos pueden utilizar, como la fluoxetina, que los médicos pueden utilizar en el EVAIS. Ok. Entonces, ¿cómo llegan los pacientes? Llegan con una referencia del EVAIS, del servicio de emergencias, del servicio de pediatría, porque no solo recibimos a la Alajuela Cantón Central, sino recibimos a Zarcero, a San Ramón, a Naranjo, a Palmares, a Grecia, a Sarchí, a Puas, ya se me faltó alguno, yo creo que Palmares, Naranjo, ¿no? Naranjo, San Ramón, sí, a ellos. O sea, no recibimos de momento ni de la provincia de Alajuela, ni a San Carlos, ni a Upala, ni a Guatuso, ni a San Mateo, ni a Orotina, ni a los Chiles, pero porque eso pertenece a otra unidad. A otras unidades. Pero fuera de eso, vemos pacientes, yo tengo pacientes que literalmente se levantan y salen de la casa y ven el volcán Arenal, ¿verdad? De la parte de San Ramón esta que está pegando con Peñas Blancas. Sí, en Peñas Blancas, sí. Entonces son pacientes que viven a veces muy... Ok, pero doctor, entonces, el que está jodido del dolor de cabeza, tiene que decirle a su médico en el EVAIS que por favor lo remita a la clínica del dolor. Sí, no, a la clínica de cefalea. De cefalea, sí. El dolor es otro departamento, por así decirlo. Okay. Sí, ahora hay médicos que lo manejan muy bien los casos. Hay médicos que lo manejan de forma excelente y que muchas veces me lo refieren. Y yo con la primera vez que veo al paciente les digo, no, su médico lo ha manejado muy bien. Les hago la contrarreferencia al médico y lo felicito porque hay que estimular también a los colegas que lo hacen bien. Ok. Vamos con otras preguntas. Bueno, Ana María Campos, buenas noches, bendiciones. Jacqueline Segura, buenas noches. A mí para mis migrañas me dan amitriptilina, pero a veces los dolores son muy fuertes, que en mi caso me duele la mitad de la cara y siento que se me sale el ojo. Esto puede ser que está mal recetada la amitriptilina. No, la amitriptilina es un medicamento preventivo de la migraña, de los mejores. Lo que el paciente debe saber de los tratamientos preventivos es que el tratamiento preventivo no le va a quitar el dolor de cabeza en el momento que lo tenga, porque no sirven para eso. El tratamiento preventivo sirve para tratar de que dé menos frecuente, ¿verdad? No para quitar el dolor. Para espaciar las crisis. Exactamente, para que sean más distantes, para tal vez que duela menos, para disminuir los síntomas asociados, como la intolerancia a la luz, al ruido, las náuseas, eso podría servir. Y mejora la respuesta a los analgésicos. También a largo plazo se ha visto eso, ¿verdad? Que, por ejemplo, alguien se toma una acetaminofén con una migraña crónica y comienza uno a darle ya tratamiento preventivo y a los meses, esa acetaminofén que dice que no le servía al principio, ya le puede volver a funcionar, ¿verdad? Sí. Es bueno consumir suplemento de magnesio y vitamina D para prevenir que se repita la migraña. El magnesio. El magnesio sí. El magnesio sí está catalogado como medicamento clase B por la Sociedad Americana del Dolor de Cabeza en cuanto a prevención de la migraña. Y hay estudios que dicen que el 50% de los pacientes que tienen migraña tienen el magnesio bajo. ¿Dónde se puede conseguir el magnesio? También, por ejemplo, en el jengibre. Ok, jengibre. Ok. Doctor, se ha hablado mucho que el ibuprofeno es malo. En exceso es malo. Si usted tiene un riñón y el riñón anda más o menos y toma ibuprofeno, es malo. Si usted tiene una úlcera y toma ibuprofeno, es malo.
Pero si usted no tiene ninguna condición de estas y tiene una crisis de migraña y ocupa usar el analgésico porque el dolor es intenso y es sin náuseas, usted puede tomarse inclusive hasta 2 comprimidos de ibuprofeno. Para la migraña catamenial es la asociada a la menstruación. Entonces, más bien, en ciertas condiciones se recomienda el uso del ibuprofeno unos días antes de la menstruación. Pero eso yo lo recomiendo hasta una vez que ya hemos eliminado el factor de dolor de cabeza por abuso de analgésicos, ¿verdad? Es como un segundo paso. Así de primera entrada no lo recomiendo porque si no sería que el paciente siga usando los analgésicos. Pero le decía yo a usted de que para mí, yo primero dejo los calzoncillos en la casa que la Bamigrán cuando salgo, o en la noche. Aquí tengo a la par de la cama, tengo 5 así, porque, Dios, o sea, para mí es como milagroso. Pero me sucede lo siguiente: si yo me tomo 1 o 2 aspirina fuerte, eso prefiero que me agarren con un bate de béisbol y que me den por la nuca y por la cabeza y por los ojos y todo. Me pone, pero terrible. ¿Por qué? Porque es a usted, es individual, eso es una respuesta individual. O sea, como hay personas que no toleran un medicamento, hay personas que no toleran otro medicamento, ¿verdad? Ok. ¿Hay algún teléfono donde se pueda llamar para pedir información de la clínica de la cefalea aquí en la clínica Marcial Rodríguez? ¿O puede ir la gente a pedir información ahí en las instalaciones de la clínica? ¿O cómo se trabaja? ¿Solo por referencia médica? Solamente por referencia médica, ya sea, tengo pacientes que han llegado muy mal al hospital y entonces lo refieren del hospital, no solo del Hospital San Rafael, sino del Hospital de San Ramón, del Hospital de Grecia, ¿verdad? Hay pacientes también que lo refieren de otros lugares. Tuvimos un caso muy especial el año pasado, un paciente del San Juan de Dios que, bueno, ahí con permiso del director, que no respondió a lo que le estaban dando y llegó y le hicimos bloqueo y mejoró bastante, ¿verdad? Eso es un caso excepcional porque no pertenece al área de Alajuela. Y personalmente, bueno, la honra y gloria a Dios, pero personalmente para mí un honor porque, imagínense, venía al San Juan de Dios a la Marcial a llevar tratamiento. Entonces, de ahí uno se siente bien también, pero repito, claro, la honra y gloria a Dios. Y también de los servicios de pediatría de otros hospitales también, de los servicios de neurología de otros hospitales o de los servicios y que pertenezcan al área de la Alajuela. Ajá. Y de los servicios también de reumatología, de otorrino. Yo ya con 12 años como que ha sido bastante conocida la clínica cefalea a nivel del... Ok, solamente entonces por referencia médica de un doctor o del hospital. Correcto. Dice una pregunta: ¿las migrañas pueden causar alteración o cambios en la temperatura corporal en el momento de la crisis? No. ¿No es normal eso? No. Ok. Si hay una clínica laboral en la empresa donde yo trabajo, ¿lo pueden remitir a la clínica de la cefalea? Sí, claro, claro. Okay. Es muy común recibir pacientes de la zona franca, por ejemplo, pacientes que usan microscopio, pacientes que están expuestos a luz. Okay. Son pacientes que sí, y hay otro tipo de pacientes también que los refieren que son muy difíciles de manejar, son la gente que trabaja en seguridad. Y digo yo que es muy difícil de manejar porque a veces les cambian de horario cada 3 días. Terrible. Entonces, terrible. Para el ritmo de sueño vigilia es un desorden y eso les afecta y les puede dar más dolor de cabeza. Ok. Si la gente duerme poco, ¿es más propensa que le dé dolor de cabeza? Bueno, ya hemos hablado de algunos factores que hagan que el dolor le duela más días, que pase de una migraña episódica a una migraña crónica. Hablamos de la depresión y la ansiedad. Hablamos del alto consumo de café. Hablamos de que se usa mucho analgésico. ¿De fumar? No, tabaco no.
El tabaco no, pero alto consumo de café sí. Okay. Hablamos del insomnio. Efectivamente, la gente que no duerme bien está más propensa a que le dé más días de dolor de cabeza. La gente que padece de rinitis, la gente que presenta náuseas siempre o casi siempre cuando tiene la crisis, la gente con un antecedente de golpe en la cabeza, pero un golpe serio, ¿verdad? Un golpe de Sí, accidente de tránsito o algo así. La gente que presenta alodinia, ¿qué es esa palabra tan rara? esa vara, güey. Alodinia es el dolor que se produce ante un estímulo no doloroso. Entonces, la alodinia en los pacientes que tienen migraña es muy común. Entonces, cuando tienen la crisis, digamos que yo sea una mujer y llega mi esposo a chinearme, ¿verdad? Que me va a hacer piojito y todo para tratar de que se me alivie, le duele la cabeza. Entonces, es un estímulo no doloroso, pero produce dolor. Entonces, la gente dice más de una vez, me duele el pelo, digamos, con Sí, me duele hasta el pelo. peinarse, con que le caiga el agua al ducharse mientras tiene la crisis. Eso se llama alodinia, porque es un estímulo no doloroso. En circunstancias normales no sería doloroso. Y eso está considerado un factor de riesgo para que el dolor dé más días. Lo mismo la obesidad. Y en la obesidad hay algunos pacientes que roncan mucho Ajá, y hacen pausas respiratorias mientras roncan. Entonces, eso. en medicina le llamamos eso un síndrome de apnea, hipopnea obstructiva al sueño, o se sospecha de eso. Entonces hay que mandarlos a hacer varios estudios para ver si tienen eso, porque si tienen eso es un factor de riesgo para que la migraña dé más días. Y no solo eso, a veces pacientes no tienen migraña y hay una cefalea, un dolor de cabeza secundario, que se llama cefalea por apnea obstructiva al sueño. Entiendo. Doctor, ¿cuáles son, digamos, elementos fundamentales? Ya para ir terminando y agradeciéndole tantísimo este programa porque ha sido una masterclass, como dicen ahora. Sí. Ahora se ha agarrado la vara a la gente. Les No, di una masterclass o okay. charlatanería. No, si usted me invita de nuevo, hacemos un segundo y un tercer programa porque esto es muy importante por la gran cantidad de gente que padece No, de no, migraña. estamos de acuerdo, Y, claro que ¿cómo sí. se llama? Y la gran cantidad de gente que se incapacita. En La Sí, Nación el domingo de la sí, semana anterior salieron unos datos muy alarmantes, ¿verdad? sí. Doctor, que le iba a preguntar, ya me atravesaste el caballo y ya estaba, ya no me acuerdo qué le iba a preguntar. Doctor, vea, muy buena entrevista y la excelencia del doctor Gustavo Mora tiene bastante conocimiento y experiencia. Buenas noches, ¿a qué se debe que sienta calambres y setazos en la cabeza pero sin dolor? Puede ser que tenga algún daño en un nervio, entonces hay que estudiarlo. Puede tener déficit de vitamina B12, por ejemplo. Puede tener algún problema del sodio, de algún electrolito. Puede ser que tenga la tiroides afectada. Entonces se produzca poca hormona. Entonces sea Ok, muy... ya me acordé, ya me acordé. ¿En qué momento, doctor, en qué momento, bajo qué manifestaciones o signos de alarma o de alerta, una persona tiene que dar el paso de dejar estarse viendo por un médico general e ir a un neurólogo? O a un médico de familia, yo soy médico de familia. Bueno, donde usted, digamos. Así me cuadra, no se deje. Y hay que defender la especialidad. Obvio, hay que defender el arroz y los frijoles. Sí, bueno, cuando se acompaña de fiebre, cuando el dolor de cabeza se acompaña de fiebre, cuando el dolor de cabeza, por ejemplo, si hay una enfermedad inmunosupresora, por ejemplo, que se tenga SIDA, o que tenga algún tipo de cáncer y comienza a doler la cabeza, cuando se está embarazada y duele la cabeza, cuando el paciente tiene muchos ruidos en los oídos, cuando tiene el dolor de cabeza, es otro factor para consultar. Cuando el paciente tiene dolor de cabeza al tener relaciones sexuales, por ejemplo,
cuando tiene dolores de cabeza, cuando tienen que hacer cierto pujo al defecar, o cuando tose, o cuando se ríe, o cuando estornuda, es mejor consultar. Cuando el paciente nunca ha padecido dolores de cabeza y tiene 50 años o más y comienza con dolor de cabeza, tiene que consultar porque hay un tipo de cefalea que se llama la cefalea cardíaca. Y la cefalea cardíaca no es más que un aviso que detrás de eso viene un infarto al corazón. Entonces también eso es bueno consultar. Entre otras, ¿verdad? Porque cuando la cefalea lo despierta uno en la madrugada, ¿verdad? Y ya lo Ok, hablamos. aquí tengo un caso así que me dice una señora de apellido Madrigal. Es la segunda vez que me despierta un dolor de cabeza nivel 10, igual o peor que dolor de parto, en la madrugada, con dolor y tensión en el cuello, algo horrible. Yo soy de presión baja normal, siempre 90-60, y estas 2 veces se me ha subido la presión a 150-90. Yo padezco de muchas migrañas y tomo mucho analgésico. Eso es un signo de advertencia que ya tiene que ir donde un especialista. Sí, pero puede ir adelantando, disminuyendo la cantidad de analgésicos. Más analgésicos, recordemos que es uno de los factores para que la despierte uno en la madrugada, el dolor, ¿verdad? Entonces tiene que disminuir el consumo de analgésicos. Ok, el doctor eh, Gustavo Mora tiene su consultorio de donde está la POX en la catedral, 75 metros al norte, es decir, como yendo hacia el hospital viejo, a la par donde está la tributación directa. Él tiene los teléfonos 24 41 45 55 o el celular 8405 55 55, como está en pantalla. Ahí en el centro de Alajuela está el doctor Gustavo Mora, que ha sido una persona súper amable que nos ha atendido hoy y nos ha evacuado una gran cantidad de dudas que estamos seguros de que de la gente que preguntó, mucha más gente que está conectada tal vez tenía la misma pregunta, entonces no escribieron para eso. Nadie desea vivir con este martirio de los dolores de cabeza, algo tan incapacitante, tan terrible y tan todo, ¿verdad? Entonces recuerden, ahí pueden apuntar los números y el doctor Gustavo Mora es el jefe de la clínica de la cefalea, que es la única clínica del dolor de cabeza en Costa Rica adscrita al Seguro Social. Está en la clínica Marcial Rodríguez, allá en el Seguro, arriba, por los Higuerones. Entonces, ¿cómo se llega ahí? En caso de uno padecer dolor de cabeza, solamente que su médico del EVAIS o del hospital lo remita a esa clínica de la cefalea. No es que usted puede llegar ahí y decir, ven, aquí vengo, o llamar por teléfono o esa cuestión. Bueno, muchas gracias, un programa muy provechoso. Gracias, doctor, por sus explicaciones. Bien, doctor, le hago una pregunta así que me dijeron por ahí, no sé. ¿Por qué la Viagra da dolor de cabeza, doctor? Porque puede producir dilatación en los vasos arteriales, entonces puede producir dolor. Siempre. No siempre. O sea, es que, vamos a ver, un detonante no siempre puede dar crisis de migraña, ¿verdad? Ajá. Sí, Bueno, pero es mejor, si ya le dio dolor de cabeza, pues es mejor no utilizarla. perfecto. Coman huevos de tortuga. A no ser que en medicina familiar siempre estamos de acuerdo, vamos de la mano del paciente, no necesariamente de un diagnóstico. Si el paciente disfruta mal la actividad sexual, que el dolor de cabeza, pues que le dé viaje, entonces, Ah, ¿verdad? la puta, sí está jodida la cosa. Coman huevos de tortuga, coman ceviche, cualquier vara. Doctor, le quedo sumamente agradecido, de verdad. La gente está muy contenta, estamos súper felices de haberlo tenido. Y pues ahí tienen los teléfonos y la dirección del doctor. Y vamos a tener que hacer otro programa. Y claro que sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. También pueden unirse a la... ya se cortó. No, diga. Bueno, al unirse a la página mía en Facebook, Gustavo Adolfo Mora Vargas, ahí aparece un dibujo de una mujer
tomándose de la cabeza. Ahí pongo Cali, yo, por ahí estamos, ¿verdad? Ahí ya lo acaba de poner Cali en pantalla. ¿sí? Bueno, excelente. Ahí puedo atender las dudas también. Y hoy damos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, doctor. Dios me lo bendiga Bueno, porque mucho gusto. el bien que usted ha hecho esta noche es muy grande. Nos encontramos el jueves, si Dios quiere, a las 7 de la noche. Buenas noches.